1930, el músico Eduardo Sánchez de Fuentes, autor de la mundialmente conocida Habanera Tú, afirmó que la canción cubana es el reflejo del alma de Cuba. Tenía razón, es lo que sucede, sin dudas, con la bayamesa. De patriotismo, música y autores se hablará hoy en Punto de Partida con el doctor Eduardo Torres Cuevas, porque la bayamesa está en el alma del cubano. ¿Cómo es que varias composiciones musicales tituladas La Bayamesa han llegado a ser símbolos del patrimonio de Cuba? Remitámonos a la década de 1850 a 1860. Este grupo de jóvenes van a estar en el contexto cultural no solo de Cuba, sino del mundo. En primera, habría que señalar que casi todos estudian en la única universidad que tiene el país, que es la Universidad de La Habana. Yo siempre me gusta aclarar, la Universidad de La Habana está en La Habana, pero es la Universidad de Cuba. Es allí donde estudian Céspedes, Agramonte, todos los que de una forma u otra, Francisco Vicente Aguilera, todos los que de una forma u otra van a constituir esa cúspide cultural y científica. Eso en primer lugar. Y eso hace que casi todos en algún momento coinciden en La Habana. O llegan a la ciudad donde jóvenes de unos años anteriores han pasado por esto. En segundo lugar, hay que decir que son jóvenes que se forman después de estudiar en La Habana en importantes universidades del mundo. Vamos a poner tres ejemplos. Céspedes, Figueredo y Agramonte estudian en la Universidad de Barcelona, Cataluña, donde, no es casual, se cultiva el sentimiento republicano de los tres. Cuba llega a ser república por las enseñanzas republicanas de Barcelona. Es un importante aspecto que a veces pasa por alto. Pero me interesa también que se entienda de dónde no solo son las ideas que surgen en Bayamo, sino son las ideas que se desarrollan en La Habana y que tienen un contexto universal. Casi todos ellos también visitan París, Madrid, Londres, Roma, casi siempre la parte de Europa Occidental y Estados Unidos. Es decir, se forma esa gran cultura. La característica de muchos de ellos es que son, además, poetas y músicos. Si se busca a Figueredo, dice, autor de algo que voy a después a describir con detalle, se imaginarán el nombre, pero no lo digo. Si se estudia Figueredo, en Barcelona estudia música, estudia el arte militar, estudia derecho, que es de lo que se gradúa, y estudia otras especialidades o gustos que le dan esa cultura muy especial. Cuando se habla del Bayamo, se está hablando de una ciudad que tiene una juventud culta. Una juventud que en los años 50 del siglo XIX se dedica a escribir poemas. Los poemas de Carlos Manuel de Céspedes valdría la pena recogerlos y publicarlos. Los poemas de Fornaris, los poemas de otros integrantes de esta juventud bayamesa. Es decir,
que hay un núcleo cultural, patriótico, y que empieza en los años 50 a hacer esa producción intelectual generacional, Céspedes es uno de los mayores, y que tiene el encanto de que empieza a cantarle a su tierra. Hay una revista en La Habana, La Piragua. En La Piragua, casualmente, hay 7 contradanzas, pero pudiéramos ver las características de esas contradanzas. La primera de las contradanzas que aparece en La Piragua tiene como autor a Pedro Figueredo. Es decir, que el autor del himno nacional va a ser es un músico que ya publica, no en Bayamo, sino en La Habana, una contradanza. Y esa contradanza ya es interpretada por una orquesta, La Unión, que es una orquesta de música popular, y dice en una de las notas que ha gozado de el gusto de la repetición, como fórmula de época para decir que es una pieza de éxito, es decir, que se tocó y el público pidió que se repitiera. Esto ya da una idea de que estamos hablando, cuando hablamos de Figueredo, de un músico consagrado, por lo menos en el sentido de lo que es una música tocada públicamente y reconocida por el público. Pero también otra pieza, otra contradanza, es hecha por una señorita bayamesa. No se explica el nombre, no se dice el nombre, pero esta señorita bayamesa, ¿quién es? Figueredo vive en La Habana, está su mujer y sus hijas. No sería arriesgado, o por lo menos sería bueno dejar la hipótesis de que esa señorita bayamesa pudo ser una de las hijas de Figueredo. Otra contradanza está dedicada a las muchachas de Manzanillo, a las señoritas de Manzanillo. Otra contradanza está dedicada al Yumurí, en Matanzas. Es decir, que esto que vimos en cuanto a la formación, a la visión de una isla de Cuba como un país, como una visión única de esa patria, nos lleva a que ya cuando vamos al plano musical en plena Habana, hay un reflejo que no es habanero, sino que es de distintos lados del país y que a su vez está reflejando la presencia de una cultura de determinadas regiones del país. No es casual que son Figueredo y Céspedes los que fundan la Sociedad Filarmónica de Bayamo, y allí se va a reunir esa juventud estudiosa. Es precisamente en ese lugar, en Bayamo, donde nos vamos a encontrar que se efectúan las tertulias literarias, artísticas, en la Filarmónica, de la cual Céspedes es secretario y Figueredo es presidente, y se den las famosas serenatas que cuando quiere cantársela a una muchacha, se le dedica una pieza y se canta en la ventana, en la verja de la muchacha. En 1851 están, después de una actividad de la Filarmónica, se encuentran reunidos Céspedes, Castillo, Fornari y Pérez, 4 jóvenes, y Castillo, que enamora a Luz Vázquez, y quiero después establecer un nexo que es muy importante, quiere dedicarle una canción. En realidad, si se ve bien la letra de la bayamesa, ha habido su discusión si era la novia o la esposa de Castillo, Luz Vázquez. Pero si se ve la letra, se puede perfectamente establecer que es la esposa, porque es una canción dedicada a alguien con la cual se tiene una relación íntima y a la cual se le está pidiendo por algún error, alguna cuestión donde pudo haber una desavenencia,
un poco que recuerde los momentos felices. Estos 4 jóvenes deciden hacer esa canción. Fornaris esa noche hace la letra y el día 27 de ese mes ya Céspedes y Castillo llevan la letra y la música a la verja de Luz Vázquez. Esa canción recibió el nombre de La Bayamesa. No recuerdas gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente y mi sueño en tu lánguida frente. Blando beso imprimí con ardor. Yo diría que hay 3 bayamesas importantes, y hay más. Esta primera, la bayamesa de Céspedes, Castillo y Fornari, la letra es de Fornari, la música de Céspedes y Castillo, y que va a tener la importancia de ser la canción romántica que va a circular no solo en Bayamo, sino en Cuba. Entre otras cosas, por la presencia en La Habana de muchos de ellos o sus relaciones entre jóvenes bayameses y jóvenes habaneros. Esa célebre bayamesa todo el mundo la conoce. Yo soy de los que creo que tiene un valor atemporal que siempre será importante y es la que todo el mundo conoce, como decía, que es la que empieza. No recuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor. Oír esta canción ya es suficiente. Lo interesante de la bayamesa es que fue una canción dentro de ese sentido romántico, de la parte sentimental del ser patriótico cubano, que circuló incluso en el campo Mambí. Y me contaba la tataranieta de Figueredo que un día, cuando ella nació en Colombia, cuando visitó Cuba y oyó esa pieza, quiso saber. Y entonces se enteró del origen de esta bayamesa. Pero lo que me relataba era que su abuela, su bisabuela, era la canción de cuna con que dormía su abuela. Su abuela la utilizó también como canción de cuna para dormir a su madre. Y su madre la utilizó como canción de cuna cuando ella nació. Es decir, que esta bayamesa tiene un especial sentido. Y ese cantarlo en la cuna ya va inculcando un sentimiento, un gusto, una afinidad con lo cubano. Con esa expresión que en esa pieza musical trata de rescatar tanto la belleza física de la cubana, pero más aún el sentimiento puro del amor entre dos personas. Fue tal el impacto de esa bayamesa que cuando se producen los levantamientos, se producen masivos, después del 68, y cuando se incendia Bayamo, para no entregársela a los españoles, y salen hacia la manigua, no solo los hombres, sino las familias enteras. Lo que nos encontramos es
que no es que Figueredo se levanta en armas y se tiene que ir a la Manigua, sino que se va la familia Figueredo, va su esposa, sus hijas, todas a refugiarse en la Manigua Mambisa. Una de las personas que va a refugiarse a esa Manigua es Luz Vázquez. Cambia, quema su casa en Bayamo para vivir en medio del monte, en una choza de cuje y comiendo tubérculos y frutas silvestres. Esa bella representación de la mujer cubana se convierte también en esa heroína que con sus hijas, hay que decir Castillo, uno de los compositores, conspirador con Céspedes, había muerto un año antes de que se produjese el alzamiento de Bayamo, es decir, el inicio de la guerra de independencia. Es decir, que cuando ella va al monte, va con sus hijas, pero ya su marido había muerto. Hay un detalle muy importante. Luz Vázquez era hermana de Isabel Vázquez. Isabel Vázquez era la esposa de Pedro Figueredo. Es decir, que el que un poco asumió a la familia hasta el momento en que tienen que levantarse en armas y después el momento en que tienen que abandonar Bayamo es Pedro Figueredo. Una de las hijas de Luz, Adriana del Castillo, una muchachita de 16 años, es una de las principales propagandistas del movimiento revolucionario. Otra muchachita, muy jovencita, Candelaria Figueredo, Canducha, con 16 años, es la abanderada de las fuerzas mambisas que entran en Bayamo el 20 de octubre. Esta hija de Figueredo va enarbolando la bandera de Céspedes y de escolta tiene a su hermano, a uno de los hijos de Figueredo y a uno de los hijos de Céspedes. Así que también hay que ver esa unión tan bella. Pero era tal la fuerza que tenía la canción que en el Campamento Mambí se hizo una versión. Se le cambió la letra y con la misma música se cantó La Bayamesa de Céspedes, Castillo y Fornari con esta letra. ¿No recuerdas, gentil Bayamesa, que Bayamo fue un sol refulgente, donde impuso un cubano valiente con su mano el pendón tricolor, pendón de la República? ¿No recuerdas que en tiempos pasados el tirano explotó tu riqueza, pero ya no levanta cabeza, moribundo de rabia y temor? Te quemaron tus hijos, no hay pena, pues más vale morir con honor que servir a un tirano opresor que el derecho nos quiere usurpar. Ya mi Cuba despierta sonriendo, mientras sufre y padece el tirano, a quien quiere el valiente cubano arrojar de sus playas de amor. Aquella canción romántica con la misma música, yo diría que suave, dulce, es capaz de entonarse con otra letra que sí refleja la valentía, pero sobre todo la decisión de defender a su patria. Es interesante porque todos los hombres originales del 68, todos vivieron con esa convicción. No importa, tarde o temprano ganaremos. Podemos pasar los peores momentos, pero tarde o temprano ganaremos. Vamos a introducir la segunda bayamesa, la de este Figueredo, que ante el pelotón de fusilamiento dijo la última frase de su himno: morir por la patria es vivir. Eso, frente a ese pelotón de fusilamiento. ¿Cuál es la segunda bayamesa? Bueno, la segunda bayamesa tiene una historia muy singular. Se crea el Comité Revolucionario del Bayamo, dirigido
por Francisco Vicente Aguilera, Francisco Maceo Osorio y Pedro Figueredo Cisneros. Una noche están discutiendo sobre los futuros pasos de la conspiración y al terminar, Maceo Osorio se vira hacia Figueredo. Las palabras que dijo Maceo Osorio no están escritas en ninguna parte y por tanto hay modos diferentes de decir lo que dijo Figueredo. Pero la esencia sí ha quedado clara. Maceo Osorio lo que le dice a Figueredo es: ahora necesitamos nuestra marsellesa. ¿Por qué? Porque como dije antes, la marsellesa era el himno de los revolucionarios en el mundo. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de esta pieza que va a hacer Figueredo, lo está haciendo en la tónica y en las características que tiene la marcha himno, que después será el himno nacional francés, no la entonces, que se llama la marsellesa. Recalco esto porque hay dos tipos de himnos. Hay un himno que es el himno con las características de los himnos religiosos y los himnos guerreros, como es el caso de la bayamesa y de la marsellesa. Por ejemplo, el himno de Inglaterra dice exactamente lo que no diría Figueredo: Dios salve al rey. Es un himno con una sonoridad religiosa. Mientras la marsellesa tiene otra tónica de combate, etc. Esa misma noche, Figueredo escribe su canción, su himno. Y si aquel se llamaba la marsellesa, este no tenía otra posibilidad que es llamarse como la bayamesa. Y después se reúne el grupo y él se la canta. Es decir, que está probado que Figueredo escribió la letra y la música de esa pieza musical. En cadenas vivir es vivir, en la pena y otravios unir, entre ahí escuchar el sonido, arraigar las corrientes correr. Siguiendo el relato de Canducha, la hija de Figueredo, y otros relatos de la época, pero bueno, el de ella es muy interesante. Ellos entran y la gente está tarareando el himno, es decir, el himno La Bayamesa de Céspedes, perdón, de Figueredo. Y hay un momento en que le piden la letra. No es que Figueredo en ese momento elabore la letra estaba. Y además son dos estrofas que relativamente le era fácil escribirlas. Hay un grupo que son muy cercanos a él y que vienen con él. Es probable que dentro de ese grupo habían algunos que ya conocían la letra. Al publicar el periódico Patria, publica el día 27 el documento que aclara todos los temas posibles sobre las discusiones con respecto a la bayamesa. Publica el día 27 la letra de la bayamesa y dice: la bayamesa, himno patriótico. Publica las dos primeras estrofas, o las dos estrofas que había manejado Figueredo, y pone debajo Pedro Figueredo. El día 28 se da el solemne Te Deum, donde 12 muchachas cubanas cantan el himno, mientras Candelaria hace flotar la bandera. Ese himno, cantado allí, se generaliza. Pero es solo
el himno patriótico de la gente de Bayamo. Pasan algunas circunstancias interesantes. Por ejemplo, Guaymaro. Se establece la Constitución de Guaymaro a los constituyentes. ¿Qué pasa en Guaymaro? Que en Guaymaro se adopta la bandera nacional. Hay dos banderas en el campo insurrecto, la que llevan los bayameses, la de Césped, y la que llevan los camagüeyanos, la de Narciso López. En los acuerdos es decir, se llega al acuerdo de que la bandera nacional es la de Narciso López, que es la que hoy tenemos. Sin embargo, no se adopta ningún himno nacional. La bayamesa sigue siendo, la bayamesa de Figueredo sigue siendo un himno patriótico. Ahora ocurre que, si bien la otra bayamesa era una canción suave, romántica, por la noche, cuando llegaban al campamento, que comían, el que podía se bañaba y el que podía comía, que había que ver qué es lo que comía, y a ver con qué. Pero bueno, descansaban. Esa era la canción tierna por las noches en ese campamento. Pero a la hora de ir al combate, la que se cantaba era la de Figueredo. No recuerdas gentil Bayamés, que tú fuiste mi sol y risueño en tu lánguida frente, dando beso imprimí con ardor. No recuerdas que en tiempo dichoso